Hello, everybody. Buenas tardes todos. Galileo una vez escribió que el gran libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas. La base matemática del mundo físico se discute en conexión a la física y la astronomía. Pero el mundo de la biología también tiene patrones matemáticos. Algunos son más obvias que otros. Algunos están ocultas. Uno de los grandes misterios de la biología es dónde está la información sobre estos patrones matemáticos, dónde se almacena. El hecho de que tantos patrones se heredan, se pasan de una generación a la otra, esto sugiere que esta matemática se almacena en los genes. Entonces, le voy a contar un poco sobre la matemática de los genes, oculto dentro de todos los seres vivos, incluso los humanos. Lo denomino el software de la vida. Cuando vemos organismos vivos, lo que vemos, la carne y la sangre, el tejido, vemos el hardware. Pero dentro de ese hardware está la información importante, y todo el aparato de procesamiento, el software, que digamos. Tal como cuando vemos una computadora y tratamos de explicarlo, necesitamos explicar tanto los circuitos físicos y la ingeniería del software. Y el software de la vida es tan importante como el hardware. El ADN lleva consigo la información genética. Es una receta de todas las cosas vivas. Y el ADN, como ustedes bien lo saben, está creado por 4 fases, con letras A, G, C y T. No importa qué significan esto. Así que las instrucciones genéticas están redactadas en un alfabeto con A, G, C y T. Y estas instrucciones crean proteínas. Y las proteínas, para recapitular, las proteínas están compuestas por aminoácidos. Y aquí es donde la matemática entra en juego. Ya que hay 4 bases, 4 diferentes letras, y la secuencia de estas letras nos dan las instrucciones para las proteínas, o instruyen las proteínas. Un gen le da un código a la proteína, ya que la proteína se generan por parte de 20 aminoácidos, pero hay 4 bases. No se puede ver, pero hay 4 bases, 20 aminoácidos. La aritmética no funciona. Entonces, si hubiesen 20 bases y 20 aminoácidos, ahí sí calzaría la comparación. Así que para poder obtener 20 aminoácidos, lo que hace la naturaleza es que combina las bases en conjunto en grupos de 3. Trillizos. Y el número de combinaciones es 64, porque 3 grupos de 3 son 4 bases que pueden formar 64 combinaciones para 20 aminoácidos. Entonces hay bastante para todos. Y esa es la aritmética fundamental que está sucediendo dentro de todos los seres vivos sobre la Tierra. Y es increíble que el código genético que conecta los trillizos de las bases con los aminoácidos es universal para todos los seres vivos, sugiriendo que existió miles y miles de millones de años atrás. Bueno, por cierto, hay más códigos posibles que conectan las 4 bases con los 20 aminoácidos que átomos en el universo. O sea que hay una enorme cantidad de opciones, pero la naturaleza simplemente optó por un código en particular, el código universal genético. Aquí en el cuadro pueden ver las asignaciones aquí. Quizás no necesiten preocuparse de la parte específica de esto, pero muestra cómo cualquier trillizos en particular de bases proviene de un aminoácido en particular. Claramente
los genes solo son parte de este cuento. La información requerida para crear un ser humano no podría especificarse solamente por los genes. El genoma humano tiene como 20.000 genes, así que no es suficiente realmente para poderse especificar a un ser humano. Pero le voy a dar un ejemplo. El cerebro humano, por ejemplo, contiene, como nos dijeron, 100.000 millones de neuronas, aproximadamente, como 1.000 billones de conexiones entre todas. Por lo tanto, es mucha más información que puede contenerse en más de 20.000 genes. Entonces, los genes en su cuerpo no puede especificar exactamente todas las conexiones en su cerebro. Algo más debe hacer esta labor. Ahora una diapositiva en blanco. La respuesta a este dilema es muy simple. Tenemos 20.000 genes, pero no todos están encendidos a la vez. Un gen puede estar encendido, en ese caso puede expresarse como una proteína, o puede estar apagado y no hacer nada. Cada gen puede estar en dos estados. 20.000 genes pueden estar de manera colectiva en 20.000 estados, uno seguido con 6.000 ceros. Entonces, hay una enorme cantidad de estados posibles de 20.000 genes cuando reaccionan de manera colectiva. Los genes no reaccionan por sí solos, sino que crean redes, y estas redes pueden estar en un enorme número de estados. Entonces ocurre lo opuesto. No es que hay pocos genes, pero hay demasiados estados. Entonces, ¿cómo elige la naturaleza unos estados en particular? ¿Qué determina aquello? Y esa no se determina por los genes en sí, sino que es determinado por otra cosa. Y esta es la epigenética, lo que está más allá del gen, la epigenética. Los factores epigenéticos pueden ser muy variados. Una fuente de información epigenética son señales químicas. Entonces, cuando un embrión, por ejemplo, está en vías de desarrollo, diferenciándose en diferentes tejidos, formando diferentes órganos, hay señales químicos que asisten el control de ese proceso. Pero también hay factores epigenéticos físicos, fuerzas físicas. Y estas fuerzas pueden ser mecánicas, como la presión, pueden ser eléctricos y gravitacional también. Y dentro de este poco tiempo que tengo, quisiera hablar sobre algunos experimentos increíbles de los aspectos eléctricos de la epigenética. Voy a hablar sobre, no están las diapositivas, voy a hablar sobre el trabajo que mi grupo de investigación de la Universidad de Arizona está haciendo en conjunto con Michael Levin en la Universidad de Tufts en Estados Unidos. Y él trabaja, él hace experimentos y trabaja con estas planarias, que son gusanos planos. Y si uno corta este gusano planario en la mitad, tiene una cabeza y una cola, y si uno los corta por la mitad, la cola crece una cabeza y viceversa. Y ahí luego hay dos. Estas planarias son excelentes para los profesores porque se pueden cortar y crear más lombrices o gusanos. Y Mike Levin encontró que cuando se corta, ocurre un patrón de electricidad al momento de cortar. Para hablar técnicamente, hay un patrón de polarización eléctrica a través de las membranas de las células, pero no importa, son patrones eléctricos del corte. Y lo que se puede hacer es manipular aquellos patrones eléctricos. Y como resultado se puede crear gusanos con dos cabezas y con dos colas al cambiar estos patrones eléctricos. Entonces, claramente, la electricidad o los patrones eléctricos tienen algún tipo de efecto epigenético, un rol para determinar la forma
del organismo. Le pregunté si las que tienen dos colas realmente son tontas. Me dijo que no son muy diferentes a los que tienen dos cabezas. Ahora, lo increíble es que si se toma un gusano de dos cabezas y si lo cortan en la mitad, no revierte el proceso a cabeza y cola y cabeza, sino que crea dos gusanos con dos cabezas. Y lo mismo con el gusano con dos colas. Entonces, a lo que me refiero es que tienen ADN totalmente idéntico. Entonces, los visitantes de Marte podrían mirar, observar estos dos animales y pensar que son diferentes especies, pero tienen el ADN idéntico, pero de diferentes formas. Otro fenotipo, esa es la expresión científica. Un fenotipo muy variado, muy diferente. Entonces, la electricidad cumple un rol en determinar la expresión genética que produce estos gusanos de dos cabezas o dos colas. Por lo tanto, esto sugiere que hay información eléctrica y una transferencia de este patrón eléctrico, un reconocimiento que es heredado de una generación a la siguiente. Es posible cortar estos gusanos en pequeños pedazos y cada uno va a regenerar un gusano entero. Entonces, estos gusanos también tienen género. Ya escuchamos a Theo Creswell, hay unas cosas que él también puede colocar en su ecuación matemática. Bueno, le preguntaba a Mike Levin, ¿tienen género? Pero sí, prefieren que los corten. Sí. A lo que me refiero es que se puede cortarlo en muchos pedazos y obtener muchos y muchos gusanitos. Ahora, otro hecho increíble, este es un experimento que ocurrió hace un par de meses, tomaron una población entera de estos gusanos y los cortaron en 3 partes. Y la parte del medio lo enviaron a la estación espacial. Y estas fracciones de gusanos pasaron un par de meses en esta subestación y regeneraron y crecieron cabeza y cola. Como el 15% de esto volvieron con dos cabezas. Así que 2 cabezas en vez de la que perdieron. Entonces le cortaron las cabezas en la Tierra y la cola también y subieron al espacio y volvieron con 2 cabezas. Así que esto fue informado de manera sensacional en la prensa británica. Provino del espacio, dice, una gusano plano con 2 cabezas. Hay monstruos en esta estación subespacial. Subestación espacial. A lo que me refiero es que es un trabajo muy, muy nuevo, muy misterioso también de cómo estos patrones en estos gusanos, cómo se propaga la información de un gusano al otro en cero gravedad, o sea, los efectos gravitacionales entonces, o con estos experimentos eléctricos en la Tierra. Entonces, aquí tenemos muchos misterios entonces. Primero, ¿existe algún tipo de código eléctrico, como el código genético que le mencionaba? ¿Habrá también un código eléctrico? Y si es así, ¿qué es? Inventé un término, el electroma. ¿Cómo el electroma, información eléctrica, se acopla al genoma? Que se entiende el genoma. Ahora, ¿cómo el electroma se acopla? ¿Y cómo se transmite el patrón electrónico? ¿Cómo se transmite de una generación a la otra? No lo sabemos. Y luego, una aplicación práctica. Podemos utilizar esta manipulación eléctrica para poder hacer crecer nuevos órganos, reparar tejidos, reparar defectos o curar el cáncer. Todos tienen un cuento eléctrico que es de igual importancia que la historia genética. Entonces, el mensaje aquí es que además de los genes y la expresión de genes a través de medios químicos, también hay medios gravitacionales y eléctricos que pueden ser igual de importantes, que nos abren las puertas a nuevas fronteras de la tecnología con la aplicación a la medicina y a otras áreas.
Y quisiera terminar con el siguiente pensamiento. La existencia de los patrones en la biología, patrones matemáticas, ha inspirado muchas cosas científicas, pero también ha inspirado poesía. Y George Ellis nos dejó con poesía, así que yo lo voy a dejar con este poema muy famosa por William Blake. Lo voy a leer porque está en inglés y quizás aquí lo voy a traducir. Tigre, tigre, que quema tan brillante en los bosques de la noche, ¿qué ojo o mano inmortal puede sustentar su simetría? Muchas gracias.